en este nuestro quinto Congreso Internacional en Tributación que organiza la Asociación Tributaria de la República Dominicana. Recuerden que estuvo con nosotros Verónica Tejada, de la firma internacional KPMG, estuvo con nosotros Carlos Bulgo, desde México, y recientemente el licenciado Sala. O sea, estamos viendo precio de transferencia desde la óptica de firmas independientes. Ahora vamos a ver precio de transferencia desde la óptica de la Dirección General de Impuestos Internos. Y para ello tenemos con nosotros a la encargada del Departamento de Precio de Transferencia. Nuestra próxima expositora es con ustedes la licenciada Wanda Montero Cuello, de la Dirección General de Impuestos Internos. Buenos días a todos. Yo creo que ya no hay tanto que podamos abordar por la excelente intervención que hemos tenido de las firmas, que han hecho un excelente trabajo. Quiero agradecer a la TRIP por invitarme a este evento y también, sobre todo, a Eunice, muy amable. Yo voy a ir bien específicamente a los cambios que se han introducido en la reforma. Hay algunos que ya se han ido mencionando, por lo tanto no vamos a abordar mucho sobre esos puntos que ya se han dicho. Y me voy a enfocar básicamente en cuáles fueron los antecedentes que trajeron a estas modificaciones, los objetivos que tienen los cambios y las principales modificaciones que fueron incluidas. Básicamente, como ya habían mencionado, el artículo 281 es quien regula los precios de transferencia en República Dominicana. Establece cuáles son las obligaciones de los contribuyentes que tienen transacciones con empresas relacionadas. Más recientemente, en el 2011, la DGI emitió la norma 04-2011, que lo que hacía era extender o no extender, sino reglamentar o dar mayores especificaciones a lo que estaba contenido de una manera muy agregada en el Código Tributario. Si vemos el código, tenemos un artículo básicamente inicialmente de 6 párrafos máximo y una normativa de unas cuantas páginas más. Entonces, la modificación, las modificaciones que se incluyen en la pasada reforma, lo que hacen es traer algunos de los elementos que ya estaban en la norma y otros elementos que son de prácticas internacionales, lo traen y se incluyen en la legislación, a fin de contar con una normativa que cumpla con los estándares y las mejores prácticas internacionales que favorezcan la transparencia y que favorezcan además la transparencia fiscal internacional. Eso es un elemento muy importante, ha sido el foco de ha sido el objetivo, de las legislaciones de precio de transferencia, no solamente en República Dominicana, sino en todos los países que se han ido implementando. Como algunos objetivos específicos, pudiéramos decir, en primer lugar, sería adecuarnos a las mejores prácticas y estándares internacionales y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Si estuvieron en la presentación de ayer, con Esther, uno de los objetivos del plan estratégico de la Dirección General de Impuestos Internos es converger hacia la OCDE. Por lo tanto, hemos tratado de implementar lo que son las mejores prácticas que se incluyen en las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y además hemos tomado de las experiencias de algunos países. Por ejemplo, el señor Salas mencionaba el caso de Argentina, y hemos tomado algunos elementos de la legislación argentina, o por ejemplo, ya no directamente con precio de transferencia, pero también para el control de las transacciones internacionales, y es con relación a los intereses. También hemos tomado elementos que han tomado países, en ese caso Uruguay, para mejorar y aumentar el control de esas transacciones. Ese es nuestro segundo objetivo, básicamente, mejorar las acciones de control en las transacciones intercompañía. Desincentivar la planificación internacional nociva. Vimos cómo muy magistralmente Carlos nos explicaba cómo hacer una planificación. Si esta planificación es nociva, la administración le está atacando, y por eso ha modificado la ley. Entonces, eso tendríamos que ser un poco cuidadosos
cuando decidamos hacer planificación fiscal para evitar riesgos posteriores por ajustes de la administración tributaria. Un objetivo muy importante que tienen las legislaciones de tributación en el ámbito de tributación internacional es evitar la doble imposición. Nosotros a este objetivo le agregamos también evitar la doble no imposición. Una doble imposición es cuando un contribuyente paga por la misma renta en dos países. Por lo tanto, es bastante importante que cuando se hagan las valoraciones de precio de transferencia se tome en cuenta eso, porque si se hace un ajuste, o se pactan unas transacciones y se paga más en una jurisdicción y la administración te hace un ajuste, entonces tendría que pagar doblemente. Ahí habría una doble imposición. Pero hay una doble no imposición cuando utilizamos mecanismos, por ejemplo, transacciones de servicios o algunas transacciones ficticias más bien, entre empresas algunas transacciones que involucren paraísos fiscales. Ese es uno de los ejemplos más comunes. Los paraísos fiscales, la tasa de tributación en muchas ocasiones es nula o es muy baja. Por lo tanto, cuando la tasa es nula, hay una renta que no fue grabada ni en República Dominicana ni en el extranjero. Entonces, la legislación lo que estamos tratando es, además de también combatir la doble no imposición. Un elemento adicional es desincentivar la competencia desleal. Teníamos en el artículo 281 que abarcaba solamente un grupo de empresas mínimas, por decirlo así, que tenían operaciones correlacionadas, que era la que tenían capital extranjero en un 50%. Pero habían otras empresas que, pudiendo estar haciendo las mismas operaciones, no estaban alcanzadas por las legislaciones de precio de transferencia, por lo tanto, esas empresas estaban en una condición de ventaja en comparación a las otras. Entonces, eso también tratamos de combatirlo con las modificaciones al 281. Y por último, garantizar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Estas son de manera general lo que hemos identificado. De seguro que hay muchos más, pero el enfoque principal está en estos elementos que estamos acá. Mientras más claras son las legislaciones, mayor es la seguridad jurídica para el contribuyente. Si el contribuyente no quiere una legislación que cambie de hoy a mañana, o no quiere elementos que se modifiquen o elementos que se presten interpretación. Por lo tanto, entendemos que las modificaciones al 281 y su posterior reglamento, cuando salga, va a contribuir a esto. Las principales modificaciones que vemos hemos incluido lo de operaciones locales. Las disposiciones de precio de transferencia no solamente van a abarcar a las operaciones entre relacionada dominicana y una relacionada en el extranjero, sino también cuando hayan operaciones con empresas locales. Esas operaciones tendrán que ser valoradas como si fueran entre independientes, bajo el principio de libre competencia o el principio de arm's length. Básicamente, este elemento o esta modificación va muy ligada al objetivo número 2 que habíamos visto, que era de mejorar las acciones de control en las transacciones intercompañía, sean estas locales o sean estas extranjeras. Otro elemento que también se modifica es que se incluye como un supuesto de vinculación la compra o la venta a una persona física o jurídica en un 50% o más de la producción. Ya Verónica había mencionado un poquito esto. Se elimina también el supuesto de vinculación sobre cláusulas contractuales que asuman el carácter de inusualmente preferenciales. Un asunto es un poco complejo crear parámetros para decir que es inusual o no, y ya teníamos otros elementos que abarcaban lo mismo que estábamos tratando de controlar. Esto va muy de acuerdo con los objetivos 2 y 3. Yo no voy a seguir enumerando cada uno de los objetivos, pero ya luego podrán irlo viendo. Potenciales comparables. Esto es muy importante, sobre todo para cuando vamos a hacer un análisis de precio de transferencia. Esto nos permite al analista de precio de transferencia tener unas pautas para identificar lo que son comparables. La ley establece lo que son los comparables internos y los comparables externos. Cuando vamos a buscar esos comparables, sean internos o sean externos, enumeramos unos ciertos pasos que el contribuyente, si lo sigue, se le va a hacer mucho más fácil
llegar al método correcto y a la valoración correcta. El primero es la valoración del entorno en el grupo económico desarrolla su actividad. Tenemos que conocer qué es lo que hace. La valoración de la empresa que va a ser analizada, sea mi parte en prueba la empresa local o la empresa extranjera. La identificación de operaciones comparables tanto internos como externos. Vamos a ver, tengo la disponibilidad de información internamente, tengo transacciones que realizo con relacionados internos o no. Selección del método que mejor se ajuste al caso. Ya sé que los expositores han hablado mucho ya de los métodos y básicamente cada uno de los métodos tiene una particularidad que va muy ligada al tipo de operación que se está realizando. La realización del análisis de comparabilidad y por último sería la ejecución de los ajustes que sean pertinentes. Esto va muy ligado a nuestro objetivo número 6, que es una mayor seguridad jurídica al contribuyente. Si siguen ¿qué pasa acá? Hay muchos ajustes que se hacen en precio de transferencia por la mala aplicación de la metodología. Entonces, si tenemos ese lineamiento claro, eso va a evitar, en la mayoría de los casos, que hayan confusiones, por decirlo así. El contribuyente tiene reglas claras y esto le da una mayor seguridad jurídica, que le reduciría la probabilidad de que la administración, por ese concepto, si lo sigue bien, le haga algún ajuste. Le comentaba que hemos tomado buenas prácticas y hemos incluido lo que son un método de valoración de precio de transferencia para las operaciones de importación y exportación. Básicamente, este método fue introducido en la legislación argentina y ya muchos países de América Latina y Centroamérica lo hemos estado introduciendo. Este método se incluye para las operaciones de importación y exportación cuando existan productos en mercados transparentes. Básicamente, lo que me dice el método es que cuando los precios sean conocidos, yo voy a tomar el valor del primer día de la carga de la mercancía. Mayor seguridad jurídica al contribuyente. ¿Cuál precio me va a tomar la administración tributaria? Y si mi contrato tiene una fecha y el producto fue enviado en la otra fecha, evitamos esto poniéndole con este método. En el momento en que se transporte la carga de mercancía, ese es el precio que te va a corresponder. En importación, se va a tomar el precio en el mercado transparente del día de despacho de la importación. El método también se aplicará cuando en la exportación intervenga un intermediario no relacionado que no sea el destinatario efectivo de la mercancía y del que el contribuyente no pueda probar que tiene presencia real y efectiva en su país de residencia o que se dedique de forma mayoritaria a esta actividad de intermediación. ¿Qué es lo que me dice este elemento? Cuando se involucren terceros independientes haciendo la función de intermediario y no pueda ser probado por el contribuyente, entonces vamos a utilizar la metodología anterior, vamos a utilizar lo que vamos a saltar el paso. En vez de entender que esa transacción fue entre la empresa A con la empresa intermediaria, y la empresa intermediaria luego le vende al consumidor final, nosotros vamos a descartar la existencia del intermediario y la transacción se va a valorar tomando en cuenta la empresa que esté operando en Dominicana y el destinatario final o el precio al que pudiera acceder el destinatario final. Vamos a dejarlo ahí por un ratico. No te preocupes, ese es mi chivo, pero yo creo que ya me lo memoricé. Como en la escuela. Ahora, ¿qué entendemos con un mercado transparente? Un mercado transparente no es más que cualquier mercado de materia prima que esté organizado por la norma del país que los acoge y donde la negociación de la materia prima sea relevante para República Dominicana. Vamos a decir que Dominicana esté exportando petróleo, un caso muy hipotético para que nadie se siente aludido, a Japón. No vamos a tomar el precio del mercado de Estados Unidos, vamos a tomar el precio del mercado de Japón. Eso es lo que me quiere decir que el mercado es relevante para República Dominicana. Y mercado transparente básicamente son las bolsas de valores, son precios públicos que tanto el contribuyente como la administración tributaria pueda acceder a ellos. Generalmente son los mercados o puestos de valores. También se incluyeron unos lineamientos para la existencia efectiva del intermediario, cómo la administración o cómo el contribuyente, qué elemento debe para probar
que hay un intermediario? Bueno, debe demostrar que tiene presencia real y efectiva en su país de residencia y que se dedique de forma mayoritaria a esta actividad. El contribuyente tiene que suministrar esa información a la administración tributaria y es quien tiene la carga de la prueba en ese sentido. Bueno, yo creo que en todo lo de la legislación, la carga de la prueba le queda al contribuyente en la mayoría de los casos. Para las operaciones de servicio también se incluyeron algunas legislaciones, se incluyeron lineamientos para los servicios que son intragrupo, no tan interesante como lo que planteaba Sala, pero tenemos lineamientos para esto. En principio, la remuneración de los servicios se considerará precio de mercado si el servicio ha sido efectivamente prestado. O sea, recuerden, habían dicho que si había una duplicidad de servicio, Verónica había mencionado, en el caso de que se demuestre que el servicio ha sido duplicado, entonces no te genera un valor agregado, tú no lo necesitas. Si tú puedes proveerte ese propio servicio, ¿por qué tú vas a pagar por él? Entonces, ese es otro elemento que también se toma en cuenta y que se incluye en la legislación. El servicio que se presta debe proporcionar un beneficio económico. Está vinculado y debe estar también vinculado a tu operación y te debe generar un beneficio. El valor o monto pactado, por último, debe ser como el que hubiese sido pactado entre partes independientes. Este es un punto bastante importante porque en el caso de servicios, fíjense que hemos puesto lineamiento para materias primas. No quedaría por un lado la parte de servicios. Entonces, estamos tratando de desarrollar lo más ampliamente posible estas legislaciones para que se eviten ajustes por parte de la administración cuando se hagan este tipo de transacciones. Entonces, siempre tienen que tenerlo en cuenta, que el servicio haya sido prestado, que genere un beneficio económico y además sea precio de mercado. Lo que quiero este punto es que no solamente tiene que estar a precio de mercado, hay otros elementos que tienen que tomar en cuenta. Es básicamente lo que se quiere recalcar acá. Hay algo bastante importante que se incluyó en la modificación y son los acuerdos de precios anticipados. En el artículo 281 anteriormente teníamos acuerdo de precios anticipados, pero eran acuerdos que podía pactar un sector económico con la administración tributaria, lo que hacía un poco complejo que movilizar a todos los contribuyentes, vayan a su sector y el sector venga a la administración y además logremos un acuerdo entre la administración y el sector. Entonces esto se simplificó y ahora los contribuyentes pueden de manera individual solicitar a la DGI un acuerdo de precios anticipados. ¿Qué es un acuerdo de precios anticipados? Bueno, en el momento que vayas a realizar una transacción, o vamos a decir, si para el 2014 tienes un grupo de transacciones interrelacionadas, puedes someter a la administración una solicitud de acuerdo de precio. Tú dices, bueno, mira, yo voy a vender petróleo en Japón y mi precio de petróleo que yo voy a vender en Japón es 20. Entonces la administración le suministra toda la información y la administración te dice, correcto, es 20, vamos a llegar a un acuerdo que para el año 2014, 2015 y 2016 tu precio va a ser 20. Esto tiene mucha ventaja para el contribuyente. ¿Por qué? Porque le reduce costos. Un estudio de precio de transferencia puede ser muy costoso y tiene que hacerlo todos los años. En el caso de que logres hacer un APA con la administración tributaria y fija los precios de acuerdo a los parámetros que se acuerden con la administración y los estudios que se han suministrado en ese momento, pudiera eliminarse la obligación de hacer un estudio de precio de transferencia año consecutivo. Entonces, es un punto bastante importante porque le reduce una carga al contribuyente, pero además le da una mayor certeza jurídica. Ya yo tengo mi precio, yo no tengo miedo de que la administración me vaya a hacer una auditoría de precio de transferencia y entienda que el precio no es el del mercado, me demuestre que no es el del mercado y entonces tenga que pagar las penalidades que le corresponderían. Entonces, es una opción que abre la nueva legislación. Básicamente, ¿qué es lo que debe incluir cuando se haga la solicitud de los APA? Bueno, debe identificarse las empresas relacionadas, la descripción de las actividades realizadas por el contribuyente y su relacionada, la composición del capital social, los acuerdos, los contratos que hay entre el contribuyente y sus empresas relacionadas, la descripción y el detalle de la operación. ¿Qué transacción es? Bueno, yo voy a vender petróleo a Japón, entonces petróleo crudo con tales especificaciones y va a Japón tal día y esas son mis condiciones de la venta, todo ese tipo de operaciones. Yo lo voy a vender con el flete incluido, sin el flete, todo ese detalle.
El análisis funcional también tiene que suministrar el mismo análisis funcional que se plantean en los estudios de precio de transferencia, y la metodología propuesta. Como es un petróleo, es un commodity, vamos a acordar en el APA que el precio va a ser el precio de Japón del cuarto día. Y vamos a acordar eso en el acuerdo, y ese contribuyente va todo ese día, en el caso del petróleo, porque es un commodity y se mueve, pero si fuera, por ejemplo, un préstamo, un financiamiento, dice, bueno, vamos a pactar una tasa de interés de un 3, de un 4%, de un 1% más tal. Entonces, determinas cuál es el método. Mi método es el CUP, es un comparable. O voy a utilizar el método que vaya de acuerdo a mi análisis funcional, lo vas a plantear en tu propuesta. Hay otro elemento que se incluye y es la facultad a establecer regímenes de protección. Otra vez, mejores prácticas internacionales, mejorar las acciones de control y mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. ¿Qué es esto? Esto suelen llamarle también safe harbors o puerto seguro. Puerto seguro es que la administración decide, basada en estudios y análisis, que cierto sector económico debe tener un margen que de tal, o que el precio de cierta transacción tiene que ser tal. Todo el contribuyente, vamos a decir, que diga, todos los distribuidores necesitan un margen neto de un 10%. Los distribuidores de proyectores, un 10%. Eso no sé cuánto es el margen, por favor, es un ejemplo. Entonces, todo el distribuidor de proyector que tenga el margen que se determine de 10%, no tiene la obligación de precio de transferencia, no tiene que hacer el estudio de precio de transferencia, simplemente va a cumplir con ese lineamiento. Su única obligación es mantener un margen ahí. Otra vez, mayor facilidad al contribuyente y menores costos también. O sea, no tengo que estar haciendo estudio de precio de transferencia porque yo tengo un comportamiento de mercado. Lo que me dice el Safe Harbor es que la administración te establece un precio que entiende que es un precio de mercado. Ese es tu precio de mercado, no hay problema. No tiene que hacerme el estudio porque eso era lo que me ibas a demostrar. En dado caso sería hecho por una resolución motivada, la administración publicaría una resolución, una norma general, conteniendo los márgenes y la metodología de estimación, etcétera. Comprobaciones simultáneas. Como le decíamos, tenemos mucho interés en mejorar todas las acciones de control, de estar de acuerdo a los estándares internacionales, evitar la doble no imposición y la doble imposición también. O sea, queremos hacer las cosas y queremos hacerlas bien. Por lo tanto, se incluyó también la facultad de suscribir acuerdos de cooperación administrativa que permitan llevar a cabo comprobaciones en el ámbito de precio de transferencia de forma simultánea y coordinada con otras administraciones tributarias. Esto lo que dice es que en cualquier momento la administración tributaria, si entiende que una información que un contribuyente nos está remitiendo por ciertas transacciones y solamente nos está remitiendo informaciones para República Dominicana, pero la administración entiende que puede ser más valioso o que puede haber una omisión, o quiere determinar cuál es la base cierta, o quiere comprobar que lo que el contribuyente le está diciendo es cierto, la administración puede ir al otro país y en conjunto con el otro país, la administración puede llevar una auditoría conjunta del otro contribuyente. Entonces, como le digo, es muy importante que en términos de precio de transferencia cumplamos lo mayor posible con esas legislaciones, con las normativas que se han ido estableciendo. Por último, el régimen sancionador. Se fortalecen las sanciones por incumplimiento. La ley establece que las sanciones pueden ser de hasta el triple de las sanciones y multa descrita en el artículo 257 del Código. Creo que el Código, los abogados de la DGI me pueden ayudar, creo que dice hasta 30 salario mínimo, ¿verdad? Y además hasta un 0.25% de los ingresos brutos del periodo anterior. Fue muy magistral la presentación de los que le dije de los anteriores. Carlos Burgos daba un ejemplo muy bonito de planificación, que si resulta para el contribuyente perfecto, si resulta nocivo para el contribuyente, las sanciones son muy altas y las sanciones las paga el contribuyente. Entonces es muy bueno que cumplamos con todos los requerimientos de la ley para evitar multas. Eso también tiene que ver con las declaraciones de informaciones también. Que se remiten las informaciones en el tiempo que sea requerido también. Por otro lado, el artículo 281 también incluye lo que son los territorios, estados
o territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o lo llamado paraísos fiscales. La lista, ya no vamos a tener una lista negra, como decíamos, lo que se va a hacer es que la administración, o sea, la lista negra no va a estar solamente basado en criterios, como decía la norma, que era el GAFI y la OCDE, sino que cuando un país, una jurisdicción, hay una tasa impositiva menor que la de República Dominicana, se considerará como un paraíso fiscal. Cualquier tasa, por el momento cualquier tasa inferior al 28%, 29% que tenemos ahora, el país va a ser considerado como un paraíso fiscal, por lo tanto está obligado a hacer la remisión de información y todas las valoraciones de precio de transferencia. Entonces, es bueno que tengan eso también en cuenta cuando hayan transacciones con jurisdicciones cuya tasa de tributación sea inferior a la dominicana. Por otro lado, los estados o territorios que hayan sido calificados para el ejercicio considerado como jurisdicciones no cooperativas por parte del Foro Global para la Transparencia, también pudieran ser incluidos entre paraísos fiscales. La DGI, como le comentaba, va a tener además una lista negativa de paraísos fiscales o una lista blanca. ¿Qué quiere decir? Vamos a emitir una lista en que los países que no estén en esa lista, entonces tienen que preocuparse. Los países que estén en esa lista son los países que para el fin de la administración van a estar bien. Las obligaciones de precio de transferencia que acabamos de mencionar, ¿cuándo van a ser efectivas? Sé que hay algunas confusiones. Salió un aviso en algún momento en la administración diciendo que esas obligaciones corresponderían a los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2013. Entonces, este es el calendario, básicamente, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, eso le corresponde, es decir, los que finalizan ahora con cierre 12 ya declararían el ejercicio fiscal 2013, pero lo declaran ya en el año que viene. Y los ejercicios del 1 de abril del 2013, todo lo que se inicien a partir del 1 de abril del 2013, les toca el ejercicio fiscal 2014. Había mucha confusión si queríamos periodos partidos, no. Para evitarle mayor facilidad al contribuyente, solamente se van a hacer los ejercicios que finalizaron en el 2013, esos ya declararon con la normativa anterior, con la normativa pasada que teníamos, y los que se inician a partir del 1 de abril del 2013, entonces tendrían que declarar el ejercicio fiscal 2014. Muchísimas gracias por su tiempo.